todo lo que podemos imaginarnos, incluyendo a la fuerza primordial que nos creó y que maneja todo, está todo incluido en la misma sabiduría de la Kabbalah. No hay nada que exista fuera de ella. Porque en general nos parece que sabiduría es algo que cuenta una historia sobre algo, pero en este caso no es sobre algo, sino que las letras mismas son las vasijas. Las acciones mencionadas son en realidad las acciones mismas, que no son mencionadas por nada. Si fuéramos capaces de leer estas líneas como están realmente escritas, estaríamos ejecutando acciones durante la lectura, porque nosotros leemos dentro de nuestro deseo, y así nuestro deseo, junto con el texto, harían ejecutar la acción al instante. Hay que entender que la sabiduría de la Kabbalah es en realidad la operación de toda la materia de la realidad. El funcionamiento mismo no es una historia de la realidad, de la operación, ni tampoco una descripción de cómo activarla, sino que es la activación misma. A lo mejor podemos usar como ejemplo en cierta medida la programación de un software, donde escribimos las instrucciones con palabras y el programa ya sabe leer y ejecutar las instrucciones. Por ejemplo, escribimos colocar esto en el centro, esto arriba, lo otro abajo, ajustar a la derecha, a la izquierda, etc. Y nosotros escribimos estas instrucciones en inglés, con toda clase de símbolos y espacios, pero luego las instrucciones se introducen en la máquina que ya sabe leer y ejecutar lo que hay detrás de las instrucciones. Así que a lo mejor podemos de todas maneras comparar superficialmente algo de esto con la lectura de textos de Kabbalah, que cuando leemos las palabras, las letras y las líneas, estamos de hecho activando nuestra computadora, aunque nos parece que estamos así nomás leyendo una novela o algún otro tipo de texto, pero en realidad estamos leyendo, como ahora, por ejemplo, esta pregunta surge obviamente en cualquier persona racional, etcétera, etcétera. A mí me parece que estoy simplemente leyendo palabras, pero en realidad estoy impregnando mi mente y mi deseo con órdenes operativas. Y por eso hay fuerza en el libro. Me refiero a los libros que fueron escritos desde los grados espirituales, porque el autor, en este caso Bala Sulam, escribe estas cosas desde su realidad, actuando desde el interior de este software. Así que cuando yo leo el texto, aunque no entienda precisamente de qué se trata e independientemente de mi capacidad mental, me encuentro absorbiendo una cierta secuencia de operaciones. Y como resultado, se empiezan a formar en mis vasijas que se van ordenando más y más en congruencia con lo que él escribe. Y entonces yo empiezo a sentir estas nuevas formas de mis vasijas que se empiezan a ordenar en mí de acuerdo a lo que él escribe, más o menos. Y empiezo a experimentar las nuevas formas como mis nuevas cualidades, que yo denomino como la luz que reforma. No hay luz que llegue desde afuera. Por eso, cuando estudiamos la sabiduría de la Kabbalah o leemos de los libros de la Kabbalah, no hay aquí un estudio, de hecho, sino una operación, una corrección instantánea, en cierta medida, gradual, lenta, pero con todo, corrección de nuestras vasijas. El estudio es, a pesar de todo, algo personal, mientras que el Congreso es algo general. Después que yo me conecto con todos, después que recibo de todos los demás la máxima influencia de unidad,
de autoanularme, de someterme a todos, de simplemente no sentirme a mí mismo, de sentir lo mínimo posible de mi yo y de llegar a sentir lo máximo posible de la colectividad, como si yo estuviera nadando en algo. Lo que siento como resultado de todo eso es lo que necesito llegar a sentir. Y si luego me acerco al estudio con esa sensación en la medida en que la pueda vivir, impresionarme y emocionarme de ella, entonces esa sensación me ayudará a ser más sensible a la influencia del programa, del software que hay aquí. Tenemos que entender que estamos hablando sobre la correlación entre la materia y la máquina que te opera a ti, como una máquina de escribir que imprime las letras sobre ti. Te da forma a ti y a tu materia para que alcances eventualmente la forma que se llama semejante al Creador.